Bueno, presidente, muchas gracias. Entonces se trata de un proyecto de resolución que está en este momento en la Comisión Reguladora de Agua. Es la resolución 657 del 8 de octubre de 2013. Esta resolución es para establecer las condiciones generales para regular la opción de pago anticipado en los servicios públicos domiciliarios de acueducto de alcantarillado. En principio se habla de acueducto de alcantarillado, pero ya luego pues se demostrará que también ahí están incluyendo el tema de aseo. Es decir, que a la gente cuando compre su tarjeta de recarga le van a pedir que como condición para poder recargar primero esté al día en el tema de aseo. De modo que cobija esos tres servicios públicos. El contenido de la presentación, esta resolución todavía no es tan firme, es decir, no se ha expedido aún, pero ya está construida y de aquí a noviembre hay plazo para que los ciudadanos participen y para que los ciudadanos puedan enviar sus comentarios en relación con el contenido de ella. Es importante hacer el debate hoy porque si no, pues en noviembre seguramente es lo más probable, pues claro, salvo comentarios de la ciudadanía, pero es muy probable que en noviembre ya tengamos esa resolución vigente y nosotros consideramos que esa resolución no debe nacer a la vida jurídica todavía. Nosotros vamos a hacer una propuesta frente a ese tema. Doctora Aguilera, nos parece que aquí pues el tema del prepago en servicios públicos es interesante, pero hay cosas para ajustar y hay un orden en las cosas. Nosotros le vamos a proponer a usted que primero hagamos algo en mínimo vital, primero regulemos el tema del mínimo vital en Colombia y luego demos el paso con prepago. Esa es la propuesta que le voy a hacer en la tesis central que le voy a presentar al gobierno nacional. Y para ello me estoy basando en la fundamentación de la resolución, porque la resolución tiene una fundamentación en que hay que ayudarle a los operadores. Ya voy a demostrar en qué sentido ayudarle a los operadores a que puedan recaudar la cartera. La misma CRA lo reconoce, es decir, en el mismo texto de la resolución, la CRA dice que hay que tomar medidas para que los operadores puedan recaudar la cartera. Eso es textual, ahí lo dice en la resolución, es decir que no es la gran medida social, porque si fuera la gran medida social estaría hablando de mínimo vital, estaría pensando en la gente que está desconectada, que tiene problemas de mínimos vitales por condición de vulnerabilidad e indefensión, adultos mayores, madres cabeza de familia, estaría hablando de personas que están enfermas o en condiciones de discapacidad, pero la resolución en ningún lado habla de eso, sino que la resolución parte de la base de que el que paga la recarga y paga el prepago tiene agua, el que no paga la recarga no tiene agua. Entonces el que no paga recarga entonces está desconectado, lo desconectan y resulta que la Corte Constitucional ya ha dicho que a la gente no la pueden desconectar porque hay un mínimo vital que es un derecho fundamental, que a la gente no la pueden desconectar cuando está en condiciones de vulnerabilidad. Entonces esta resolución se salta esas sentencias de la Corte Constitucional, los pactos que Colombia ha firmado a nivel internacional, también los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo y de la misma Superintendencia de Servicios Públicos que ha dicho que el mínimo vital hay que protegerlo, que hay que respetarlo. Entonces por eso yo digo que primero hagámoslo del mínimo vital, saquemos adelante una ley aquí en el Congreso de la República. Hay un proyecto que el Movimiento Mira radicó que se llama Canasta Vital, que es un tema donde se está planteando todo lo de los mínimos vitales en energía, en agua, en gas natural, con base también digamos, en las condiciones de vida de las personas. Sería dar primero ese paso, garantizar los derechos fundamentales a la gente y ya luego entrar en el tema del prepago. Pero en el tema del prepago hay que hacer varios ajustes a la resolución, porque la resolución contiene unos elementos que a nosotros nos preocupan muchísimo, generan muchos condicionamientos. Por ejemplo, a la gente la pone primero el presidente a pagar cargo fijo, luego la ponen a pagar también el aseo, que si no ha pagado aseo, entonces no puede hacer la recarga. Es decir, que si alguien, por ejemplo, invierte 20.000 pesos para la recarga, y si esa persona, esos 20.000 pesos primero tiene que dedicarlos a los condicionamientos. Entonces los condicionamientos es que paga cargo fijo mensual, adicionalmente tiene que pagar aseo, tiene que estar al día en aseo. ¿Qué tiene que ver el aseo con esto? Adicionalmente, si estaba desconectado, tiene que pagar los intereses moratorios por la desconexión.
entonces tiene que pagar esa deuda de desconexión. Y si, por ejemplo, dejó de pagar cargo fijo durante un mes, entonces tendría un gasto de suspensión, es decir, que la persona podría estar pagando 14.000, 15.000 pesos de esos 20.000 pesos en los condicionamientos que le ponen, que son los que favorecen a las empresas, que las empresas así van a recaudar pulpito ese dinero, y el ciudadano tendría 5.000 pesos efectivos de agua. De modo que esa es una medida que le sirve a las empresas, que las empresas van a tener ahí su cartera siempre al día, y el ciudadano, que aparentemente va a recargar con 15.000, 20.000 pesos, pues va a tener solo 5.000 pesos de agua. Entonces nos parece que ahí hay que reformar ese tema. Hay que hacer un ajuste también en el tema tarifario, porque están diciendo que a las empresas son las que determinarán si hacen los descuentos o no. Pero ya la CRA nos dijo que las empresas iban a ahorrar hasta un 15% de tarifa, o sea, se podrían bajar las tarifas hasta un 15%, pero en este momento no están obligando a las empresas a que bajen el 15%, sino que están dejando a que las empresas digan si determinaron que se bajaron los costos administrativos. Eso también hay que ajustarlo, eso es una norma que demuestra que se está favoreciendo a las empresas. Y en el año 2006, esta no es una medida nueva, en el año 2006 también se intentó hacer prepago en agua, y en esa época se había definido que el tema de medidores pues no se lo cargaban a los ciudadanos, a los usuarios, pero aquí en esta resolución, en este proyecto de resolución, sí están diciendo que los medidores los tienen que pagar los ciudadanos, y esos medidores pueden valer entre 180.000 y 400.000 pesos según la CRA. Entonces aquí se favorece también a las empresas, porque anteriormente las empresas y el Estado tenían que buscar mecanismos para financiarle a los usuarios los medidores, pero aquí están dejándole toda la carga a los usuarios, es decir, que sigue favoreciendo a las empresas. De modo que el cargo fijo es otro elemento también que nos preocupa muchísimo, porque el cargo fijo está ahí atravesado en el sistema prepago. Siempre le cobran cargo fijo a la persona, y si por ejemplo alguien no tiene para recargar durante el mes, entonces sí le van acumulando el cargo fijo, y al acumularse el cargo fijo, pues primero estaría sin una gota de agua, pero el cargo fijo se lo seguirían cobrando, se seguiría acumulando. Y si la persona va a pagar cargo fijo, entonces tendría que pagar también un gasto de reconexión. Es decir, que todo eso se imputaría cada vez que un ciudadano vaya a hacer recarga. Empiezan con el listado: ya pagó aseo, ya pagó cargo fijo, estaba desconectado, ya pagó la reconexión, tenía deudas, ya pagó los intereses moratorios, y ya finalmente lo que le quede después de imputarle todos estos cargos a la recarga, lo que pagó el ciudadano, esos 20.000 pesos, por ejemplo, ya lo que le quede, entonces eso es para agua disponible. Y estamos arrasando con el tema del mínimo vital, porque el mínimo vital es un derecho ya consagrado por la Corte Constitucional y reconocido. Entonces nosotros lo que tenemos es que regular el mínimo vital y cambiar esa idea de que si tiene dinero y tiene recarga, entonces va a tener agua. No, es que hay gente que no tiene ni para la recarga, pero el hecho de que no tenga para la recarga no significa que no tenga el derecho fundamental a tener unas gotas de agua, a tener sus 6 metros cúbicos de agua, que es lo mínimo que hay que dar, y que ya se está dando, por ejemplo, aquí en Bogotá. Pues si aquí en Bogotá se está haciendo eso, ¿por qué no lo hacemos en todo el país? Y también con energía. Ahora bien, ¿por qué citamos a la CREC en energía? Porque en energía ya existe el prepago. Y en energía no ha habido tanto problema con el prepago, porque no hay cargo fijo en energía. Y ustedes saben que aquí en la Comisión Sexta, doctora Aguilera, nosotros pues todos lideramos este tema para que en el país a la gente no le cobraran el cargo fijo en energía. Entonces eso se logró aquí en la Comisión Sexta, y pues si nosotros hicimos eso, y esto es algo que favorece el prepago en energía, porque a la gente no le están cobrando el cargo fijo en energía, y a la gente no le están cobrando un gasto de reconexión. Entonces pues cuando la gente paga algo de energía donde lo están aplicando en el país, pues le favorece. Ha habido ejemplos exitosos, por ejemplo en Medellín lo hicieron más que todo con la gente que estaba desconectada, que tenía deudas, pero en las empresas públicas de Medellín les pusieron los medidores y a la gente le ayudaron. Fue una medida mucho más social, pero ahora ellos necesitan es que exista como una normatividad. Sin embargo, para la Comisión Reguladora de Energía, el mensaje sería en el sentido de que aquí en Colombia hay un mínimo vital. Entonces, así no exista el cargo fijo en prepago, de todos modos, nosotros consideramos que
debe aplicarse el mínimo vital en energía también. Es decir, que no se debería seguir avanzando en energía, en el tema de prepago, sin que primeramente regulemos el tema de los mínimos vitales, porque los colombianos tienen derecho a su mínimo vital también en energía. Ha habido casos en Colombia y tutelas que han ido a la Corte Constitucional, a instancias de la Defensoría del Pueblo, de muchos enfermos que sencillamente pues están en atención en las casas y como están en prepago, pues les interrumpe el servicio y se quedan sin el suministro, por ejemplo, del oxígeno, porque estaban en prepago de energía y no se les tuvo en cuenta el mínimo vital de energía. No, hay que garantizarle el mínimo vital de energía a la gente y ya luego hablar de prepago en Colombia. Entonces, pues yo impugno esa resolución por inconstitucional, porque es una resolución que está desconociendo los mínimos vitales en Colombia, y la propuesta sería para la Comisión Sexta que nosotros adelantáramos. Aquí pues varios de nosotros somos ponentes de los proyectos de ley, tramitemos el proyecto de ley de canasta vital, donde están todos esos mínimos vitales. Creo que el doctor Eugenio Prieto tiene también un proyecto en ese sentido, los acumulemos, o sea, si el Partido Liberal lo considera, y aquí tramitemos primero una regulación en Colombia sobre mínimos vitales para energía y para agua, y ahí sí entremos al tema, doctora Aguilera, de prepagos, pero garanticemos derechos fundamentales, porque no podemos estar expuestos a que la gente entonces, si no tiene para recargar con el prepago, entonces se queda sin agua, y que vayamos a darle todos los beneficios a las empresas en Colombia. Ese es el resumen de la intervención. Ahora simplemente lo que yo voy a hacer es pasar las pruebas. Aquí está la prueba de lo que dice la Comisión Reguladora de Agua, que esto es hecho para las empresas. Dice, una de las textuales, eso está en un documento de la Comisión Reguladora de Agua, una de las premisas fundamentales para la implementación de la opción de pago anticipado en los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado es garantizar la recuperación de los costos administrativos. ¿Quién recupera los costos administrativos? Las empresas, operativos, de inversión y de tasas ambientales. Eso es lo que, en los que incurre el prestador por la prestación del servicio. Es decir, esto está hecho para favorecer a las empresas de servicios públicos. La misma CRA lo está diciendo textualmente, que una de las premisas fundamentales para implementar el prepago es para que las empresas puedan recaudar todos estos costos. Para eso están haciendo la medida. Entonces no es que tenga un gran contenido social, porque si tuviera un gran contenido social, en la resolución hubieran hablado de que el mínimo vital hay que respetarlo, de que el mínimo vital va por delante. No, eso hay que hacerlo por ley. La misma Comisión Reguladora de Agua, en la respuesta que me dio, me dijo, eso hay que hacerlo por ley, los mínimos vitales. Sin embargo, en la respuesta que me dio la CRA, me aterró que me dijera, no, es que el mínimo vital en Colombia no se está aplicando. Entonces, nos parece que ahí es donde nosotros, desde la Comisión Sexta, tenemos que reivindicar esos fallos de la Corte Constitucional, y nosotros nos tenemos que reivindicar los derechos fundamentales de todas las comunidades en nuestro país. De modo que aquí dice que es para que en los costos que incurre el prestador del servicio, así como para garantizar el pago de la tarifa de servicio público domiciliario de aseo. Fíjense, es para que la gente pague aseo. Entonces, si es para ayudar a la gente, pues déjenlo solo como agua, pero no, aquí está diciendo que también es para que la gente pague aseo. O sea que esta medida es una medida de recaudo, es una medida que le facilita el recaudo a las empresas para que recauden de una vez aseo, porque la condición es que primero tienen que estar al día en aseo, y si no están al día en aseo, pues no les dan una gota de agua, así estén pagando la tarjeta. Primero paga aseo, y ya luego, cuando haya pagado aseo, entonces sí puede imputar, pero tiene que pagar aseo, tiene que pagar cargo fijo. Ahí está el tema de que el cargo fijo distorsiona todo ese cargo fijo, hay que desaparecerlo en prepago. Esa también es otra propuesta concreta. Y entender que este tipo de medidas no son medidas que aparentemente se han presentado como medidas muy sociales, que va a bajar la tarifa, que van a bajar los costos para los ciudadanos, que esto tiene un contenido filosófico de defensa de los derechos fundamentales, pero realmente no es así. Realmente la premisa es que se va a favorecer a las empresas para que recauden con facilidad, y por eso están mezclando el tema de aseo. El tema de aseo no tiene por qué mezclarse aquí. Coloqué tan solo unos ejemplos de empresas en Colombia que tienen una cartera vencida, muy complicada. Aquí hay varias empresas, en La Guajira, en Cisneros, Antioquia. Por ejemplo, las empresas públicas de Neiva tienen una cartera de 5.300 millones, entonces
Todo esto está diseñado porque hay empresas que tienen problemas de deudas y a través de este mecanismo pues lo van a poder recaudar. El anuncio que hizo el gobierno a través del ministro de Vivienda es que esto tiene como fin facilitar el pago, estoy leyendo textualmente, porque el usuario podrá realizar recargas de consumo de acuerdo con sus posibilidades económicas. Eso no es cierto, que se estén mirando las posibilidades económicas de la gente. Desde hace rato en servicios públicos no se miran las condiciones económicas de la gente, y ahí también hay que hacer unos replanteamientos si realmente la gente debe pagar por estratificación en servicios públicos o más bien buscamos otro tipo de mecanismos en donde podamos, según las condiciones económicas y la capacidad de pago, hacer que la gente pague en Colombia, lo que sea justo. Aquí al contrario no se está mirando el mínimo vital y aquí en contrario se le está limitando las condiciones de accesibilidad al agua a la gente, contrario a lo que dice el señor ministro de Vivienda. Las recargas, digamos, ¿cómo se va a cobrar este tema? Hay una carga mínima mensual que es la que aparece en el componente digamos, de la descripción de la resolución. Hay una carga mínima mensual y hay una recarga por consumo, pero entonces en la carga mínima mensual siempre se va a imputar lo que pague el ciudadano. Si pagó 20.000 pesos, entonces eso se va para la carga mínima mensual. En la carga mínima mensual va siempre el cargo fijo por agua y va siempre el cargo fijo por alcantarillado y va siempre también el tema de aseo. Yo no sé cómo van a hacer ustedes con los aforados, porque hay mucha gente que paga aseo como aforado, y ahí no lo veo claro, doctora Aguilera, en la resolución. Entonces hay mucha gente que está quedando por fuera de la resolución porque ellos pagan como aforados mensualidades diferentes. Entonces, ¿cómo van a saber ellos con anticipación al hacer una recarga cuánto es lo que van a tener que pagar durante el mes? Pero lo que no consigo yo es que mezclen ahí aseo en el tema de la carga mínima mensual. Y ya para la recarga por consumo, que es el otro componente, yo entiendo que ahí les van a imputar todo lo que son la reconexión, los gastos de reconexión, lo que valen los medidores. Ahí van a ir, me imagino, porque la resolución tampoco es clara. Entonces lo que no ve aquí en el sistema es que hay un condicionamiento. Si usted paga aseo, entonces se le habilita el tema de la recarga. Si no paga aseo, no va a tener agua. Todo lo están condicionando. Si paga cargo fijo, entonces tiene agua. Eso no pasa con los celulares, por ejemplo, porque quizás se ha tratado de dar el mensaje que es lo mismo que con los celulares, que celulares prepago, pero es que celulares prepago la gente no tiene que pagar cargo fijo. En celulares prepago a la gente no le cobran reconexión. Si usted quiere en un mes paga 10.000 pesos y compra 10.000 pesos, en el otro mes si no quiso comprar, no compró y nada pasa, pero aquí sí le va acumulando. Y aquí siempre le condiciona que si le dan algo de agua, tiene que estar al día, paz y salvo. Entonces es un mecanismo que en pantalla, en apariencia, es beneficioso para la gente, pero así es como está concebido, está lleno de condicionamientos. Desde ese punto de vista, pues nosotros consideramos que debe hacerse una reforma. Aquí hay un ejemplo con una persona que paga 20.000 pesos de recarga. Entonces en consumo él quiere, por ejemplo, él paga de contador 5.000 pesos, de deuda, porque estaba desconectado, 2.000 pesos, paga de cargo fijo, paga de tarifa de aseo, 4.000 pesos, paga de cargo fijo de alcantarillado, 2.000, y paga de cargo fijo de acueducto, 4.500. Entonces, se fue a recargar con 20.000 pesos, y le devuelven 2.500 pesos de metros cúbicos de agua, más o menos es el sistema. O sea que no es que el ciudadano vaya y paga 20.000 pesos de agua y le van a mandar 20.000 pesos en metros cúbicos de agua, no, sino que le quedaron 2.500 metros cúbicos de agua. Eso es lo que le dieron, porque tuvo que pagar 17.500 en deudas de todo, hasta aseo. Entonces es un mecanismo para que la cartera de las empresas no sufra, para recaudar fácilmente el dinero, y es un mecanismo que no está teniendo en cuenta los derechos fundamentales al agua, que son los mínimos vitales que hay en Colombia. Tengo aquí pues todas las normas del mínimo vital, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no va a leer para avanzar. Tengo lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo sobre el mínimo vital. Tengo también lo que ha dicho la Corte Constitucional desde el año 2009 en sentencia T546.
que dice que no se pueden suspender. El mínimo vital es para que a la gente no le suspendan el servicio público de agua o el servicio público de energía. ¿Para qué es un mínimo vital? Para que a la gente no le suspendan el servicio. Está enfermo, está conectado con oxígeno, le está en una atención de salud en su casa, tiene oxígeno, no le pueden desconectar eso. Tienen que garantizarle un mínimo vital en energía eléctrica. Tienen que garantizarle un mínimo vital en agua, no le pueden desconectar si usted demuestra que hay una condición de indefensión. Eso se lo están saltando por completo en la resolución, ni lo mencionan. Incluso la CRA, en este concepto que estoy presentando acá, nos contestó de la siguiente manera. Dice, una vez el suscriptor que cuente con la opción de pago anticipado haya agotado el valor de metros cúbicos recargados, deberá realizar una recarga adicional. Es decir, que si ya agotó lo que ha recargado, pues se quedó sin minutos, entre comillas, se quedó sin agua. Y si no recarga, se quedó sin agua. Pero eso no es lo que dice la Corte Constitucional, que la gente merece tener, tiene derecho a tener mínimo 6 metros cúbicos de agua al mes. Entonces no le pueden suspender el servicio. Y además, la CRA me contesta y me dice, por su parte, en relación con el mínimo vital, es preciso manifestar que en la actualidad no existe legislación alguna que reglamente o regule dicho tema. Entonces, si no existe, doctora Aguilera y colegas, regulación alguna, o ley, dice, no existe legislación, porque es un tema de ley, si no existe legislación sobre ese tema, pero pues primero, porque ustedes no tienen en cuenta lo que la Corte Constitucional ha dicho, si en realidad la medida es de carácter social, y en segundo lugar, entonces nos está diciendo que entonces nosotros pidamos la ley, por eso la propuesta de que aquí tramitemos primero la ley del mínimo vital y ya luego entremos al tema de prepago, pero con todos los ajustes que estamos planteando. Tengo aquí una sentencia de la Corte Constitucional en donde están pues planteando todo, también en el año 2013, la sentencia 82, donde se habla del mínimo vital. Hay un concepto de la Superintendencia de Servicios Públicos que es el 412-2012, yo entiendo que la Superintendencia de Servicios Públicos defiende el mínimo vital, porque aquí en este concepto lo está diciendo que el derecho mínimo vital se configura como un derecho fundamental, al ser derecho fundamental es tutelable, que aunque no se encuentre plenamente consagrado en la Carta Política, ha sido reconocido por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos, dada su íntima conexidad con los derechos a la dignidad humana, la vida, la salud y la vivienda. Entiendo yo que la Superintendencia de Servicios Públicos, que está llamada a defender a los usuarios, reivindica ese derecho fundamental del mínimo vital. Entonces, pues yo le pido a la Superintendencia de Servicios Públicos que participe en este proceso y que la Superintendencia de Servicios Públicos haga pronunciamientos a los dos delegados en agua y en energía frente a este tema en defensa del mínimo vital, para que esa regulación no se expida y que al contrario tomemos el camino de sacar adelante una ley en materia de mínimos vitales y ya luego revisemos el tema. Pero primero hay que garantizar por lealtad social un principio de mira y que compartimos todos con toda seguridad aquí, garantizar los derechos de la ciudadanía y de los usuarios. Frente al tema de vivienda, el Ministerio de Vivienda está adoptando unas medidas, presidente y colegas, que realmente nos preocupa mucho. En el debate que yo le hice al ministro de Vivienda acerca de las viviendas gratis, yo le planteaba que cómo era posible que él había sacado una resolución donde decía que si la gente se colgaba durante 6 meses en el pago de servicios públicos le quitaban la casa. Y la respuesta de él a la propuesta que yo le hice, que cómo a la gente le van a quitar la casa después de que se alcancen en 6 meses de servicios públicos casas gratis, cómo les van a quitar la casa, pues la respuesta de él es que se mantenía en la medida, que iba a endurecer la medida y que eso era una realidad, que los 6 meses no se variaban. Y lo otro es que a mucha gente le entregaron casa gratis, pero la van a poner ahora a pagar por un medidor, porque no les entregaron en todos los medidores con el pago anticipado, o entreguen medidores que sirvan para medir ambos, con sistema pospago, con sistema prepago, y que haya un sistema de flexibilidad para que la gente se pueda pasar del uno al otro. Eso está en el año 2006, en esta regulación del 2010 no es claro ese tema. En el caso de energía eléctrica, también pues hay sentencia de la Corte Constitucional, que es la T-793 de 2012, en donde se protege a los usuarios. Por eso digo yo que ahí podríamos sacar adelante la ley, porque estamos respaldados por pronunciamientos de la Corte Constitucional, respaldados por pactos internacionales que Colombia ha ratificado. Y la CRE
Lo que me contestó frente a este tema del mínimo vital es que en Colombia no hay un mínimo vital, que en energía eléctrica no existe el mínimo vital. Entonces, si la CRAC y la CRE dicen que en Colombia no hay mínimo vital, pues qué esperanzas para la gente. Entonces, a la gente, ¿quién la va a defender? O sea, ¿quién va a hablar por los usuarios? Pues tenemos que hablar la Superintendencia de Servicios Públicos y nosotros, los congresistas. Tenemos que reivindicar ese derecho. Y lo que me dice la CRE es que no, que en Colombia lo que existe es un consumo de subsistencia y unas contribuciones de solidaridad, pero no, pues eso no es del mínimo vital, eso es otra cosa. Entonces nosotros tenemos sí que darle un contenido al mínimo vital y no podemos dejar este tema en manos de la CRE o de la CRAC. Nosotros mismos tenemos que definir aquí qué es el mínimo vital y ponerle unos alcances al contenido de esto. De modo que el prepago sin mínimo vital es inconstitucional. Y esa es la argumentación que estoy haciendo. Yo voy a enviar también, dejo como constancia lo que estoy planteando aquí en el debate. Si por secretaría pueden enviar estos comentarios a la Comisión Reguladora de Agua. Yo espero que la Comisión Reguladora de Agua no vaya a atropellar con esta medida, sino que la Comisión Reguladora de Agua entienda el planteamiento que estamos haciendo. Doctora Aguilera, usted está empezando. Nosotros con la doctora Juliana Yepes, pues hubo en temas que coincidimos, en otros no. No hubo un espíritu conciliador ni una disposición de concertación por parte de la Comisión Reguladora de Agua. Espero que en cabeza suya sea mucho más fluido y que podamos avanzar, pero que no vayan a expedir esta resolución todavía, sino que esperemos, como le he dicho, a ordenar los asuntos, porque estaríamos limitando unos derechos fundamentales. Lo que estamos proponiendo del proyecto de Mira, que es el proyecto de canasta vital, es lo siguiente: que en agua potable y alcantarillado tengamos 6 metros cúbicos mes por unidad de consumo, que en energía todo depende de donde estén ubicadas las ciudades. Si están en alturas inferiores a 1000 metros sobre el nivel del mar, serían 173 kilovatios hora mes, gratis, es decir, que a la gente le garantizan como mínimo eso, y no lo pueden desconectar, no le pueden suspender el servicio. Si las ciudades están en alturas superiores a 1000 metros, ya no serían 173 por el aire acondicionado, por ejemplo, por el calor, por la situación que es diferente a otras alturas, ahí ya sería de 130 kilovatios hora. Si es gas natural, serían 20 metros cúbicos de gas al mes, esos serían los mínimos vitales. Nosotros ampliamos a gas natural también por el tema de alimentación, y en el tema de comunicaciones, para el tema de energía, para el tema de emergencias, serían 50 minutos mes. Y valdría la pena, pues ahí, digamos, entrar a profundizar y a dejarlo ya reglamentado y dejarlo ya legislado. ¿Qué errores adicionales hay en esta resolución? Yo ya los planteé, pero aquí estoy comparando lo que se decía en el 2006 y lo que se dice en el 2013. En el 2006 no había condicionamientos, doctora Aguilera. Ahora sí hay puros condicionamientos: que pague cargo fijo, todo lo que he dicho, que pague aseo primero. En el 2006, esta misma medida no establecía la inclusión de deudas. Aquí sí hay que, se incluyen las deudas, que la gente tiene que pagar deudas primero, o sea que es una típica medida para favorecer empresas y su recaudo. Lo otro es que aquí en el 2006 la gente podía volver al sistema ordinario de pago. Aquí no se establece el retorno al sistema ordinario de pago, ir de un lado al otro, del prepago al pospago y del pospago al prepago. No, en el 2006 sí, porque ahora no. Aquí, en el 2006, no se establecían condiciones para instalación y financiación de medidores. Da a entender que los medidores los debía asumir el Estado y las empresas. Aquí, en cambio, dice que la persona prestadora o la empresa es la que va a determinar las condiciones. Obviamente, pues la empresa va a decir que el usuario es el que tiene que comprar el medidor. Eso es lo obvio. Entonces, veo un cambio muy grande entre lo que había en el 2006 y en el 2012. No podemos decir que es algo súper novedoso, que es lo máximo, que es la sensibilidad social del gobierno la que la ha inspirado por motivos de altruismo a sacar la medida, porque la medida desde el 2006 viene discutiéndose. Lo que pasa es que esta del 2013 está peor que la del 2006 y vulnera más los derechos de la gente. Incluso en los comentarios, yo me puse a leer qué comentaban en esa época las empresas. Ellas decían, las mismas empresas decían
que el pago anticipado adelanta el flujo de caja de la empresa, que eso les sirve a ellos, que fideliza a los clientes, que controlan el consumo. Bueno, sí, puede ser, pero dejemos todo como consumo, porque es que el proyecto de ley que nosotros tenemos de eliminación de cargo fijo, lo que queremos, doctor Aguilera y colegas, es que la gente pague por consumo y más bien variabilizar el cargo fijo. El cargo fijo, si hay unos costos de facturación, si hay unos costos de medición, pues mandémoslo al costo variable y eso pues que se impute allá, pero mientras la gente esté pagando por consumo, de todos modos les va a quedar mucho más barato, y en ese sentido sugeriría a la comisión de ponentes que están estudiando el proyecto de ley de eliminación de cargo fijo, que redactemos la ponencia, que costos de facturación y de recaudo los mandemos a costo variable y ya, pero eliminemos cargo fijo para que la gente entre en esa cultura de ahorro, en esa cultura de que la gente paga solo por lo que está consumiendo. Dijeron también en esa época que esta propuesta era interesante para los estratos 5 y 6 y que podía ser excluyente para los suscriptores de estratos 1 y 2 y que le facilitaba el pago a los usuarios. ¿Cómo están planteando la reducción efectiva de la tarifa? La tarifa aplicable pues tiene esta composición, unos costos medios de administración, costos medios de operación, costos medios de inversión, costos medios de tasas ambientales, así como está planteado. Entonces, lo que tenemos de la respuesta de la CRA es que con el esquema actual tienen que cumplir todas estas funciones. En las empresas, la toma de lectura, la crítica, la inspección, la facturación, la entrega de factura, el recaudo, los cortes, reconexiones, cobro prejurídico, cobro jurídico. Con el servicio prepago, solo las empresas tendrían que ocuparse de recaudo e inspección. Es decir, que las empresas ahí bajan mucho los costos. Al bajar todos esos costos las empresas, pues la tarifa tiene que bajar. Entonces lo que se supone es que la tarifa va a bajar bastante, y la CRA nos dice que, por ejemplo, para un estrato 4, nos da este ejemplo, las tarifas para un prestador pequeño estarían bajando en un 11% o los costos, y para uno grande en un 7.5%. Pero en otra respuesta nos dijo, la CRA afirma que es posible una reducción del 16.51% en la factura promedio, es decir, que se podría tener en prepago una disminución del 16.51% en la facturación. Lo que uno esperaría es que el gobierno le exigiera a las empresas que bajaran obligatoriamente ese porcentaje, y eso fue lo que dijo el ministro, pero eso no es verdad, porque en la resolución, como está en la CRA, dice es que las empresas determinarán si efectivamente han bajado sus costos. Entonces, que si las empresas determinan, ahí sí deberán bajar, pero dan toda la discrecionalidad a las empresas para que determinen si bajan tarifas o no bajan tarifas. Entonces eso también pues lo reprochamos, nos parece que ahí también se ve que toda la regulación está cargada para favorecer a las empresas. Yo creo que hay que buscar regulaciones, no se trata de atacar a las empresas tampoco, ni yo estoy contra las empresas, ni el movimiento Mira, bajo ningún punto de vista, pero sí nos parece que hay que ser equitativos y proporcionales y justos, y hay que garantizar los derechos de los usuarios, y que no prevalezca el principio de la sostenibilidad fiscal o los principios que inspiran la ley 142, que son principios muy económicos. La ley 142 es una ley que está recargadísima al tema económico y que privilegia el negocio. Es una ley que se me parece mucho a la ley en materia de salud. Yo creo que nosotros vamos a tener que ocupar, así como lo estamos ocupando hoy en día el tema de salud, nos vamos a tener que ocupar de la ley de servicios públicos. Es un tema de nosotros pues no hemos podido arrancar. Lo único que hemos podido lograr de fondo en esta comisión fue la aprobación de la eliminación de cargo fijo con el proyecto de ley que presentamos y que va para segundo debate en plenaria de Senado. Lo único así de fondo sustancial que hemos podido lograr, pero aquí toda la comisión ha venido de tiempo atrás analizando la posibilidad de que entremos a hacer una nueva ley en materia de servicios públicos. Yo creo que hacia allá es hacia donde tenemos que transitar. ¿Qué dice la CRA? Que por qué no está obligando a las empresas a bajar de una vez las tarifas, que porque las empresas van a tener que hacer grandes inversiones. Fíjense las grandes inversiones que tienen que hacer, son inversiones nimias, son inversiones poco significativas. Unos equipos de lectura-escritura por empresa, que en gama baja valen entre 120.000 a 230.000 pesos, esa es la gran inversión que tienen que hacer. O de gama alta,
que van entre 280.000 a 350.000 pesos, que tienen que establecer unos medios de comunicación directa entre el sistema y el medidor de pago anticipado, y que eso puede valer por unidad entre 7.000 y 30.000 pesos, y que eso depende del volumen de compra. Realmente a mí me parece que esos gastos sean significativos y le den argumentación y sustento a lo que está presentando la CRA, que no, que pobrecitas las empresas, que cómo les vamos a obligar a bajar tarifas, si a las empresas les va a tocar muy duro conseguir estos recursos para poder sacar adelante el sistema de prepago. Un software que oscila entre 200.000 pesos y 1.200.000 pesos, de modo que los costos descritos no son lo suficientemente representativos para negar la reducción de la tarifa general, y estos costos incluso quedarían cubiertos con los costos medios de inversión. A eso lo podrían imputar. Ahora, la misma CREC nos da la razón, porque la CRE, cuando estaba regulando todo este tema del prepago, dijo, porque en la CRE, como no hay cargo fijo, en la CRE existen son costos de comercialización. La CRE dijo, para el sistema prepago en energía hay que hacer una regulación diferente y hay que crear una tarifa de costo de comercialización mucho más barata. Entonces, la misma CRE ya sentó ese precedente. Entonces, es el mensaje a la CRA, doctora Aguilera, de que ustedes pues tomen en cuenta todos estos soportes, todos estos elementos que hay, para que realmente cuando vayamos a sacar este sistema prepago, tengamos en consideración. Por ejemplo, la CRE dijo, para los suscriptores o usuarios que hagan parte del sistema de medición prepago, la empresa se sujetará al cargo de comercialización prepago. Ese es un cargo especial para el prepago. Pero lo que ayuda en energía eléctrica es que no hay cargo fijo. Y también el mensaje para la CRE, que no insistan en ese tema del cargo fijo en CRE. La CRE quiere insistir en el cargo fijo, no insistan en eso. No hay razón para que lo hagan. La CRE insiste en que quiere el cargo fijo, y aquí ya el gobierno ha dicho, el presidente ordenó suspender el proceso y el ministro se ha comprometido en que no iban a seguir insistiendo con ese cargo fijo. Pues no están ya los vientos sociales en nuestro país ni los vientos políticos para insistir en esa medida. Ahora bien, es ilegal, no está justificado, va contra la ley 142 cobrarle a la gente los medidores, porque la ley 142 solo permite que a la gente le cobren los medidores por dos causas: cuando se presenta una falla debidamente dictaminada, y acá no hay una falla debidamente dictaminada. Y también la ley 142 dice que a la gente le cobran el medidor y que la gente tiene que pagar medidor. Es la ley 142 la que dice eso, cuando se genere una tecnología más precisa de medición, y aquí no tenemos una tecnología más precisa de medición. Aquí lo que tenemos es un nuevo sistema de recaudo y facturación, pero aquí no estamos diciendo que tenemos pues el gran sistema para mejorar la medición. Es decir, es ilegal, va contra la ley 142 que a la gente le cobren el medidor. Los medidores van entre 180.000 y 400.000 pesos. Y en la experiencia de empresas públicas de Medellín, a la gente le dieron el medidor en comodato, pues ya hay también ese antecedente. Bueno, aquí tengo más ejemplos en la modelación que hice. No hay claridad frente al tema de la suspensión y de la reconexión. Y yo creo que dejaría así en conclusiones para finalizar. Tengo las siguientes conclusiones. Primera, detener la resolución 657 de 2013 hasta que no se regule lo relativo al mínimo vital en Colombia vía ley. Eliminar la segunda, eliminar el cargo fijo en los servicios públicos prepago y con ello dar claridad al cobro por consumo realizado. Que la gente pague en Colombia por consumo, y ahí la gente va a ahorrar, vamos a racionalizar mucho más el uso de nuestros recursos naturales. Reducir las tarifas mínimo 11% y que sea obligatorio como regla general. Y para poder mantener o subir tarifas, pues la empresa tendría que demostrar que los costos incrementaron, pero tiene que ser una medida general de disminución. El costo del medidor no tiene por qué ser asumido por el usuario. La empresa tiene que asumirlo y el Estado pues tendrá ahí que ser corresponsable en ese tema, pero es un tema de las empresas, pienso yo. En caso de pactar pago de deuda, cuando la gente está desconectada, entonces que a la gente le hagan un prorrateo en donde mensualmente máximo le pagarían ya después
le imputarían un 10% de la recarga, es decir, si deben 200.000 pesos, pues que cada mes máximo vaya pagando un 10% de eso que debe, máximo. Pero que no le vayan a imputar pues valores superiores a eso. Que se adopten sistemas pre y post en los contadores, en los medidores. Incluir en la regulación el tema de la suspensión, que si la gente no paga cargo fijo no le vayan a suspender y le vayan a cobrar gastos de reconexión. Y en todo caso separar el tema de aseo de este tema del agua, o sea, no tienen por qué mezclar ahí el aseo con el tema de agua. Presidente, dejo ahí la presentación. Gracias.